Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a continuar con los videos de diseño al corte en vigas de hormigón armado esbeltas. Este sería el tercer video teórico, parte C, y como hemos mencionado todavía nos queda la parte C1, que sería el último teórico, y después ya vamos a pasar a lo que son ejemplos prácticos que me imagino les va a interesar. Bueno, en base a lo que hemos venido desarrollando en los dos videos anteriores, lo que plantea el código ASI 318-2005 es que acepta que el corte externo en la viga es parcialmente tomado por el hormigón por sí solo, mediante los mecanismos que hemos estudiado, BC, lo denomina BC, y lo que no puede tomar el hormigón lo debería tomar las armaduras de estribos correspondientes B sub S. Entonces, el enfoque actual del diseño del corte se fundamenta en ecuaciones de naturaleza empírica, que surgen como resultado de numerosos ensayos. Por eso es que planteamos, en el segundo de los videos, la tensión tau de referencia, igual a B sobre W por D, como un parámetro de comparación para correlacionar después de los ensayos valores críticos, o sea, valores de esfuerzos de corte que generan la fisura diagonal. Se considera que el esfuerzo de corte es resistido por el hormigón y el esfuerzo de corte tomado por los estribos son aditivos, se pueden sumar. Se supone que el esfuerzo de corte que proporciona el hormigón BC es igual a aquel que provoca la fisuración diagonal y por lo tanto el valor remanente tiene que ser tomado por la armadura de corte estribos y barras dobladas o bien estribos. Y la expresión del corte externo último es igual a BC más BS. El corte externo último es igual al factor de reducción por el producto de BC más BS. BC es el aporte que toma el hormigón cuando se genera la fisuración diagonal, como lo hemos estudiado, y BS es el esfuerzo de corte que vamos a diseñar nosotros en función de los estribos que coloquemos. BU debe ser el esfuerzo de corte pésimo para la viga, de cargas mayoradas de la combinación más desfavorable, debe ser menor o igual que el factor de reducción phi por Bn, y Bn es igual a Bc más Bs. Por lo tanto, para dos combinaciones típicas de una viga, Bu será la mayor de 1,20 de B sub D, el esfuerzo de corte generado por las cargas de peso propio o permanentes, más 1,60 de BL, el esfuerzo de corte generado por las sobrecargas, mayor o igual que 1,40 de BD. En realidad hay muchas más combinaciones, solo estamos planteando dos para interpretar de dónde surge el valor de Bu. Los requisitos para el diseño del corte se presentan en términos de fuerzas, no de tensiones, tal cual se trataba en antiguas normativas. El esfuerzo de corte solicitante se expresa en términos de esfuerzo de corte mayorado, BU, y la determinación de la cantidad de armadura necesaria se basa en una forma modificada de la analogía del reticulado que planteó Morse a comienzos del siglo pasado. La analogía clásica del reticulado suponía que la armadura de corte tomaba la totalidad de los esfuerzos de corte actuantes, y ya vimos que Leonhardt en la década del 70 en sus ensayos había evaluado que eso no era exactamente así y que el hormigón aportaba en forma considerable a tomar parte del esfuerzo de corte. O sea, la diferencia surge entonces en el reconocimiento del aporte del hormigón a tomar corte. Dado el tipo de falla frágil de las roturas por corte, se diseña de esta forma y se espera lograr que la resistencia al corte sea al menos igual o mayor que la de flexión, que es dúctil y nos preavisa. Entonces, B último debe ser menor o igual que phi por Bn, y el factor de reducción, que en flexión era 0,9, ahora es 0,75, es menor. Está asociado con, primero, la ecuación de diseño. Como ya vamos a ver, las ecuaciones de diseño no tienen el mismo grado de aproximación que a flexión. Y en segundo lugar, y esto es sumamente importante, la rotura por corte es frágil. Con respecto a las caras que generan el esfuerzo de corte, las caras que se ubican próximas al apoyo, en la cara superior de la viga, se transfiere por mecanismo de arco directamente al apoyo sin generar solicitaciones de corte, y por lo tanto, para cargas superiores y apoyos directos, según el cono que genera la fisura diagonal, la zona interna al cono de cargas no se considera que incremente el corte, y el diagrama de corte lineal se toma su valor máximo en correspondencia con la sección
que cada reglamento o código determina como crítica. En el caso de apoyo directo y cargas superiores, esta es la situación que se presenta, la sección crítica está a una distancia de la cara del apoyo. Entonces, lo que dice el código ASI 318, entonces, si el apoyo es directo, es decir, la reacción de apoyo introduce compresiones en la cara inferior del elemento, si las cargas se aplican superiormente, no colgadas, ojo, si tenemos una losa baja, que la viga soporte esa losa, las cargas no se pueden considerar que son superiores. Se aplican en la cara inferior y este concepto no sería válido. Ahora, cuando las losas están apoyadas en la cara superior de la viga, sí se podría considerar esta situación, o para la mampostería también, aplicada sobre la misma. Y no deben existir cargas concentradas significativas a una distancia del filo de apoyo menor o igual que D. Bajo estas circunstancias, el valor del esfuerzo de corte determinante se ubica a una distancia igual a la altura útil D del apoyo. La ubicación de la potencial fisura diagonal es, en definitiva, la que determina la sección crítica para el esfuerzo de corte de diseño. En caso de que no se cumpla con alguna de las condiciones A, B o C que planteamos, hay que dimensionar con el valor de corte correspondiente al filo del apoyo, que es mayor. La situación de filo de apoyo sería los dos dibujos de abajo, donde una viga pega sobre otra o donde una losa inferior descarga sobre la viga. En ambos casos, la sección de corte crítico es la zona del filo de apoyo. Con respecto a cómo evaluamos el valor de BC, el código ASI 318-2005 presenta dos tipos de expresiones si no actúan esfuerzos axiales en la viga, para evaluar BC. La más sencilla, BC es igual a un sexto de raíz de F'C BW por D, BW es el ancho y D es la altura útil. La raíz de F'C nos está indicando tracciones, ¿sí? Es una forma indirecta de evaluar resistencia a la tracción del hormigón. Recordar al respecto esta ecuación con la tau crítico que vimos en el video anterior, que era igual al esfuerzo de corte crítico que genera la fisura diagonal en la viga sobre B por D, igual a 0,16 de raíz de F'C. De acá surge esta expresión. La expresión más general tiene en cuenta, en esta versión del código, la cuantía de armadura traccionada, ρW, igual a S sobre BW por D, y el cociente entre el esfuerzo de corte último y el momento último, BU por D sobre MU, tiene que ser menor que 1. El término entre corchetes entonces multiplica un séptimo BW por D. Estamos considerando que si incrementamos la cuantía de la armadura traccionada, el efecto de vela va a aumentar y va a ser favorable en cuanto al aporte de BC, y en función de la relación MU sobre BU, puede ser esta situación desfavorable y reducir el valor de BC resultante. Siempre el valor de BC debe ser menor que 0,30 de raíz de F'C W por D, que era la situación en la cual el momento era nulo, la situación más favorable. Entonces MU es el momento mayorado que actúa en simultáneo con BU en la sección. El cociente BU por D sobre MU menor que 1 obedece a limitar la contribución del hormigón cerca de los puntos de inflexión donde MU vale 0 o cerca de 0. Esta es una expresión que podemos aplicar en lugar de aplicar la anterior. La expresión que más se aplica es la anterior porque es más directa, más sencilla. Esta expresión está representada en este gráfico en línea punteada y la nube de puntos representan ensayos. Entonces se observa que concuerda razonablemente, entre comillas, bien con los resultados de los ensayos, aunque hay dispersiones relativamente importantes, ¿sí?, para ciertas relaciones. En la actualidad el código ASI 318-2019 ha planteado algunas modificaciones que son interesantes respecto a las ecuaciones de diseño. Cuando haya fuerzas axiles, tenemos para compresión la expresión simplificada que considera el término entre paréntesis, donde aparece NU, esfuerzo positivo si es compresión, sobre 14 veces AG, la sección de la columna, ¿sí?, de hormigón,
NU sobre AG en megapascales. Es decir, que podemos incrementar el valor de BC en función de la solicitación de compresión actuante mayorada. Hay que ser cautos con esto, ¿sí? Tenemos que tratar de no tomar un valor de NU que no se corresponda con la realidad, ubicarnos en una posición conservadora, porque si no estaríamos incrementando en forma artificial el valor de BC, ¿sí? Frente a una situación, a la situación real que se va a presentar en el elemento. Esto más bien es una aplicación para evaluar el componente de corte BC en columnas. La expresión general al respecto es la que ustedes ven arriba, parece un poco engorrosa, pero básicamente es la misma, una ampliación de la ecuación de BC para vigas sin esfuerzos axiles, donde el momento M sub M es igual a MU menos NU por 4 veces H menos D sobre 8, sin el límite planteado de entre BU y MU menor que 1, con el tope de 0,30 raíz de F'C W por D por la raíz de 1 más 0,3 NU sobre AG, que suma con NU compresión positivo. Cuando existan cargas axiales de tracción, aparece ese término entre paréntesis, pero ahora NU es negativo, reduce el valor de BC, y podemos presumir que si el valor de NU de tracción es importante, es conveniente adoptar directamente BC igual a 0, y el reglamento así lo indica o lo sugiere. Con respecto al cómo evaluamos BS, la resistencia al corte aportada por la armadura de estribos y barras dobladas. Para evaluar el aporte de esta armadura, nos basamos en el reticulado de corte ideal planteado por Morse, que recordamos tiene un cordón comprimido en línea punteada del hormigón, bielas comprimidas en gris de hormigón, un cordón traccionado en la armadura inferior de tracción y elementos traccionados inclinados o verticales que son los estribos de corte. Este es el reticulado clásico. Si planteamos una inclinación genérica de las fisuras con un ángulo θ, después veremos que el código fija un valor, y una inclinación genérica de la armadura de corte alfa, si son estribos rectos alfa vale 90 grados, ahora si utilizáramos una combinación de estribos y barras dobladas, para las barras dobladas tendría otro valor, podremos con base a las ecuaciones de equilibrio deducir las expresiones de diseño de las armaduras de corte. ¿Qué tenemos en el dibujo? Bueno, la viga apoyada en la zona izquierda, la fisura diagonal, la zona de hormigón no fisurado BCI, la resultante de compresión sobre el hormigón C y sobre las armaduras traccionadas T, la fuerza de dovela BD, la fuerza de interfase de rugosidad B sub I y BCI la fuerza de corte en el hormigón no fisurado, S la separación entre dos capas consecutivas de ramas de estribos inclinadas, y AB por FB la fuercita resultante de cada una de esas capas que cortan la fisura. Ampliando el dibujo vemos que P es la proyección horizontal, S la separación de las armaduras transversales según el eje de la viga, y como dijimos recién, alfa la inclinación de las barras de estribos y θ la inclinación de las bielas. Considerando que P es igual a z cotangente de θ más z cotangente de alfa, asumiendo en forma aproximada que z es aproximadamente igual a la altura útil d, podemos expresar lo anterior como P es igual a d, altura útil, por cotangente de θ más cotangente de alfa. La cantidad de barras que van a atravesar una fisura en una sección P va a ser igual a n barras igual a P sobre S la separación entre cada una de las capas. P sobre S va a ser el número de barras. Entonces, el número de barras va a ser igual a D sobre S, cotangente de θ más cotangente de alfa. La componente vertical de un estribo o barra va a ser AB, la sección, por FB, la tensión, por el seno de alfa. De tal forma que la componente total vertical de las barras que atraviesan la fisura es BS igual a N barras por AB. AB sería la suma de dos ramas, por ejemplo, de una determinada sección,
por FB por seno de alfa. Reemplazando entonces el valor de n, llegamos a que BS es igual a B, la sección de estribos, por FB la tensión, por la altura útil D sobre S la separación, por el producto de cotangente de tita, seno de alfa, más cotangente de alfa, seno de alfa. Para una inclinación de las bielas comprimidas que asumimos, el código ASI 318 las asume a 45 grados, la ecuación anterior se transforma en BS, la componente de corte que toma la armadura de corte que colocamos, es igual a B por FB por D sobre S seno de alfa coseno. Y si vamos al caso más común, donde alfa vale 90 grados, se transforma la ecuación en BS es igual a B sobre S por FB, tensión de fluencia, por D, la altura útil, donde FB en términos generales es la tensión de fluencia de las armaduras de estribos, S es la separación entre planos de estribos medido sobre el eje de la pieza, AB es el área de acero contenida en un plano de estribados, quiere decir que es n ramas por la sección de una rama. Lo usual son 2 ramas, si son vigas de más de 35 centímetros probablemente usemos más de 2 ramas, 4 ramas o más. En las vigas que vimos de las fotos anteriores de la platea de fundación se usan estribos de 6 u 8 ramas, pero conceptualmente AB1 es la sección de una rama y N es el número de ramas. Esta es la expresión entonces para obtener BS con estribos a 90 grados. Un análisis de esta simplificación adoptada, asumir la inclinación de las bielas comprimidas a 45 grados respecto del eje, demuestra que es una solución conservadora, dado que los ensayos nos manifiestan que las fisuras se presentan con ángulos que suelen ser menores y por lo tanto el esfuerzo cortante BS a tomar con estribos se va a distribuir a lo largo de una mayor longitud de fisura que va a cortar una mayor cantidad de secciones, manteniendo la separación S. Respecto al tema de barras dobladas, yo les comenté que no soy partidario de esto, pero es una opinión personal, pero la voy a intentar justificar. Requieren de mayor consumo de mano de obra y mayor control o inspección en obra, pero a su vez los estribos cerrados cumplen con funciones importantes. Primero, el estribo cerrado, por ejemplo para un pórtico de muchos niveles, los estribos de vigas, toman el corte derivado del viento en ambas direcciones, ¿sí? O de acciones sísmicas. Las barras levantadas solamente van a tomar el corte en un sentido, en una dirección. Segundo, un efecto sumamente importante, el estribado, si es cercano una sección a la otra, genera un efecto de confinamiento dentro del hormigón que es muy satisfactorio, muy útil, ya lo vimos en columnas hunchadas, que incrementa la capacidad de formación de la viga y sobre todo cuando analizamos estructuras sismorresistentes, este concepto es muy importante. A su vez, otro problema de las barras dobladas es que las bielitas comprimidas del reticulado de Ritter-Morse se apoyan en las barras, en los nudos inferiores. Ahora, si levantamos barras, tienden a concentrarse, como vemos en el dibujo que lo tomé de Leonhard, sobre esa barra levantada, y esas isostáticas de compresión que concurren a esa barra levantada generan isostáticas de tracción transversales y la posible fisura, tendencia a una fisura prematura en esa zona que debilita la resistencia al corte. Cuando analizamos el comportamiento de una viga con armadura de estribos en el ensayo, observamos que la viga con estribos mejoraba sustancialmente la capacidad de tomar esfuerzos de corte hasta que se llegaba a la situación de que los estribos que cruzaban la fisura de corte entraban en fluencia. Para esa situación se desencadenaba la falla inminente. Desaparecía el efecto de vela, crecía el espesor de las fisuras, se incrementaba hacia arriba las fisuras. Entonces hay que establecer una cuantía mínima de estribos de corte para evitar esta situación, frente a un esfuerzo de corte B último mayorado reducido. La cuantía mínima de estribos de corte que establece el código ASI 318-2005 sería AB sobre S mayor o igual que las dos expresiones que estamos viendo, en función del ancho de la viga
de la tensión de fluencia del acero, de la raíz de la resistencia a compresión del hormigón, que es lo mismo que hablar indirectamente de la resistencia de atracción del mismo, y el cociente es AB sobre S por unidad de longitud. AB es n ramas por la sección de una rama y S es la separación. A su vez hay otro concepto que es muy importante. Si la separación entre dos ramas de estribos es excesiva, puede ser que la fisura diagonal cruce la viga desde abajo hacia arriba sin enterarse de que había armadura de corte. ¿Sí? Entonces, tenemos que restringir las separaciones máximas entre estribos consecutivos. A fin de evitar esto, cada código o reglamento establece la máxima separación entre estribos consecutivos para que no ocurra el fenómeno de que la fisura no intercepte ninguno y se produzca la falla sin el aporte de BS. Lo mismo ocurre con el distanciamiento cuando uno dobla barras, dobla más de una barra, hay que considerar este fenómeno. La separación máxima entre estribos rectos depende de la intensidad del esfuerzo de corte BS. Para BS menor que 1/3 de raíz de F'C W por D, S es menor que la altura útil sobre 2 o 40 centímetros. Nos está diciendo, señor, la intensidad del esfuerzo de corte es media, o más bien reducida. Si BS es mayor que 1/3 de la misma expresión, nos está diciendo, señor, usted tiene un elemento con una intensidad de corte importante. La máxima separación va a ser D sobre 4 o 20 centímetros, la mitad del anterior. En el dibujo se ve el que representa S. Para controlar el ancho de las fisuras diagonales en el alma de la viga, la resistencia a fluencia de la armadura se limita a pesar de que el acero tenga una tensión de fluencia mayor, a 420 megapascales. O bien, para algo infrecuente, para utilizar como armadura de corte mallas de acero soldadas con alambres conformados, FI menor que 500 megapascales. Para evitar la falla de las bielas comprimidas, lo hace en forma indirecta el código ASI 318 y nos dice: usted, el esfuerzo BU sobre Φ, el esfuerzo nominal requerido, igual a BC más BS, B sub S va a ser la diferencia entre BN menos BC, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Ahora, BS puede resultar un valor muy bajo y hay que colocar cuantía mínima, o muy elevado. ¿Qué pasa si fuera una cantidad excesiva el valor de BS? Porque tenemos una viga, por ejemplo, con un alma delgada, con un valor de tensión de corte muy importante, entonces nos arroja una armadura de corte muy elevada. Hay que poner un tope, porque si no puede fallar en el reticulado ideal que vimos de Morse las bielitas comprimidas de hormigón del alma. Entonces, a fin de controlar esto, BS no puede ser mayor que 2/3 de raíz de F'C W por D. Bueno, este concepto del control de las tensiones sobre las bielas comprimidas del alma y una ampliación del concepto de qué pasa cuando levantamos barras en diferentes tipos de elementos, por ejemplo en losas, lo vamos a ver en el último de los videos de teoría, a partir del cual desarrollaremos los ejemplos prácticos. Bueno, los espero en el próximo entonces. Gracias a todos, cuídense mucho.